Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8. El verso 7. ¿Cómo dice Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. ¿Y cómo dice el verso 8? No pueden agradar a Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a la palabra entonces, en el nombre de Jesús. Creo que ya todo está dicho en esta mañana. Y vamos a hablar un poco de los enemigos del hombre. Vamos a empezar con la carne. El hombre, y sobre todo cuando hablo del hombre, hablo del Hijo de Dios, ¿sí? Y recuerden que cuando hablamos del hombre, hablamos del hombre y la mujer, ¿sí? La Biblia dice que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Tiene 3 enemigos. 1, la carne. 2, el mundo. Y 3, el diablo. Son los 3 enemigos que, hermanos, no dan tregua. Yo les he dicho, en el infierno no hay feriado. No es que uno diga, mañana es feriado y el diablo mañana no trabaja. Qué maravilla, ¿cierto? Pero no, así no funciona. Mañana es feriado, la carne va a estar en la playa. Nosotros vamos a estar libres de la influencia de la carne, ¿no? Todo el tiempo nuestros enemigos están trabajando. Todo el tiempo, ¿cierto? De una u otra manera. Para el cristiano, por eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay cristianos que le toman vacaciones espirituales. Y eso es muy peligroso. ¿Sí? Porque en una de esas vacaciones uno puede perder la vida. Porque nuestros enemigos no reposan. Así que vamos a hablar un poco acerca de nuestros enemigos, pero también de la victoria que el Señor nos da sobre ellos. Porque no es quedarnos viendo al enemigo, es ver la victoria del Señor. Pero también cabe resaltar que es importante ver al enemigo. Porque cuando uno no ve al enemigo, el enemigo entra, hace el daño y uno ni se dio cuenta y está culpando a otros. Pero hay que aprender a identificar quién es el enemigo. Y vamos a empezar hoy con la carne. ¿Qué es la carne? Porque hay muchas deducciones que podemos hacer de la carne. ¿Qué es la carne? La Biblia habla de la carne, que no vivamos según la carne. Pero ¿qué es la carne? ¿Qué compone la carne? Porque es importante entender eso. Yo creo que uno de nuestros enemigos más fatales que tenemos es ese, la carne. Porque es que vivimos con ella las 24/7. O sea, nosotros no podemos desprendernos y decirle la carne la voy a dejar una semanita o 2 semanitas en tal parte. No, andamos. Pablo mismo dice, porque aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Entonces, nosotros sí o sí nos toca combatir con lo que la Biblia llama la carne las 24/7. Pero es importante que nosotros entendamos qué es la carne. Y la carne aparece, y la carne no es solamente el cuerpo, porque a veces nosotros decimos que esto es la carne, este cuerpo físico que nos hace pecar. No solamente eso. La carne compone mucho más. La carne compone todo lo que hace parte del hombre caído. Tanto su cuerpo, como su intelecto, como su imaginación, como sus expectativas. Todo lo que el hombre es fuera de Cristo es la carne. Y por eso no puede
sujetarse a Dios. Ahora, ¿dónde nace entonces la carne? En Edén, ¿cierto? Ella es la cuna de todos nuestros problemas. El ser humano es una criatura que está hecha distinta a todas las demás criaturas, porque Dios tiene un propósito diferente con el hombre que con las demás criaturas, ¿sí? El ser humano, cuando Dios lo hizo, Dios lo hizo incompleto, o tal vez no es la palabra correcta. El propósito de Dios era que él se desarrollara. Entonces, cuando Dios creó al hombre del polvo y lo puso en Edén, el hombre no estaba todavía desarrollado como criatura, ¿sí? Entonces, le faltaban elementos internos. A eso me refiero cuando digo incompleto. Le faltaban cosas que Dios fue desarrollando. Primero, la mujer, ¿sí? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que saca del hombre la mujer y construye la familia. Pero ahora necesita un elemento más, porque el ser humano está hecho para contener algo. Por así decirlo, el ser humano es una creación corporal. El ser humano no está hecho para ser una criatura independiente. No, Dios hizo al ser humano para ser una entidad corporativa que contuviera algo. El ser humano es una raza corporativa para contener. ¿Para contener qué? Para contener a Cristo. Ese ha sido el plan de Dios desde siempre. El plan de Dios no ha cambiado, pero ese era el propósito. Ahora, Cristo estaba representado ¿en qué? En el árbol de la vida, porque Él es la vida. Amén. Dios hizo toda cantidad de árboles normales para comer, pero habían dos árboles misteriosos en el huerto, ¿cierto? Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Uno representa a Cristo, otro es la carne. El hombre tenía la oportunidad de elegir el uno o el otro, pero su estructura interna la definiría la elección. Si él toma el árbol de la vida, entonces Cristo se hubiera plantado en su interior y transformaría su ser en un ser netamente espiritual, y de esa manera se desarrollaría el cuerpo de Cristo. Lo que quiero decirles, hermanos, es que el plan de Cristo no ha cambiado con el hombre. Nosotros, porque a veces surge la pregunta, bueno, y si Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? Siempre nos hacemos preguntas como que si Adán tenía ombligo, cosas que no hubiéramos de preguntarnos, hermano. Sí. Dito Padre. Pero el propósito de Dios con el hombre ha sido de siempre, por eso la redención y la salvación es algo que Dios trae producto de que el hombre se le descarrió, ¿sí? Pero para poder Dios continuar con su plan, Él trae la redención. Pero recordemos que el plan final de Dios no es la redención en sí misma, porque a veces le decimos a la persona, es que el propósito de Dios es salvarte. No, Dios sí quiere salvarnos, pero no es el propósito final. El salvarnos es un medio que Dios usa para poder llegar a su fin, ¿sí? Que es construir el cuerpo de Cristo a través de los hombres, para que este cuerpo exprese la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el que gobernará todas las cosas. Ahora, si el hombre hubiera tomado el árbol de la vida, Cristo se hubiera plantado, la raza humana hubiera crecido espiritualmente, y Dios se hubiera expresado en ellos, se hubiera puesto fin completamente al gobierno antiguo que había. Pero él toma la decisión equivocada. El hombre, como cosa rara, toma el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué representa el árbol de la ciencia del bien y el mal? Si podemos reducir en una palabra lo que representa el árbol de la ciencia del bien y el mal, es independencia. Yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Eso le dijo la serpiente a
a Eva. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ahí serán como Dios. O sea, si yo soy como Dios, no necesito a Dios, porque un Dios no necesita otro Dios. ¿Sí? O sea, serán como Dios. Ustedes pueden conducir su propia vida, ustedes pueden tomar sus propias decisiones, ustedes serán libres. ¿Sí? Bien, la serpiente engañó a la mujer y la mujer cayó en su trampa y comió. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que me hace a mí es ser o vivir por mi propia cuenta. Vivir por mi propia voluntad, mi propio propósito, sin tener en cuenta los de Dios. Ahora, bien es cierto que eso también es absurdo e imposible. ¿Por qué? Porque la vida tiene una fuente, ¿cierto? Si usted sigue el rumbo de la vida o le hace ingeniería inversa a la vida, usted va a encontrar un punto de partida y es Dios. No hay otro lugar de donde venga vida. Amén. O sea, no hay otra fuente, no hay otro sistema donde... No, lo que pasa es que si usted agarra este caldo aquí primogenio, como dicen los científicos, y que nosotros somos productos de un solo rayo, porque un rayo que cayó en el momento exacto y energizado, yo no sé qué, y salimos nosotros. Yo creo que esta gente tiene una fe muy grande. Sin embargo, la tiene puesta donde no debe estar. ¿Sí ves? Y eso se llama una fe vana. Sí, porque uno cree que el universo se... No. Es más fácil para nosotros creer que Dios creó todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Amén. Así que, si toda forma de vida, hermanos, buscamos su origen, tiene que ser Dios. No hay otro origen. Así que yo puedo vivir sin Dios es absurdo. ¿Por qué? Porque nada puede ser autosostenible. Mire, una de las cosas que la ciencia dice que es imposible, ustedes no han visto un aparatico que se mueve solo. Bueno, algunos se representan con unas bolitas que golpean y... ¿sí? Otros son como unas rueditas. En fin, eso captura todo un sistema científico muy complejo, porque lo que la ciencia quiere encontrar es algo que sea autosostenible eternamente, es decir, que yo pueda moverlo y eso se mueva eternamente. Pero no, todo llega a un punto donde se detiene. ¿Por qué? Porque todo en el universo necesita estar enchufado a una fuente de vida. Los ángeles mismos también. Es más, los ángeles comen. Mire que la Biblia nos dice allá en Salmos que comida de ángeles comió el hombre, hablando del maná. Y Dios ha querido que sea así. Hasta nosotros vamos a comer en la eternidad. La Biblia dice que el árbol de la vida Dios nos la dará a nosotros y produce su fruto cada mes. Dios quiere que entendamos que nosotros vivimos es por Él. Amén. Y no por nuestra propia cuenta. Amén. Y así todo. Bien, la mujer es engañada y se independiza. ¿Sí? Da el grito de independencia. No necesitamos a Dios. Así que se desconecta de la vida. Por eso el Señor le dice al hombre: el día que ustedes coman de ese árbol morirán. Fue el camino que el hombre eligió. Y allí se empieza a desarrollar lo que es la carne. La carne es todo lo que usted puede hacer sin la ayuda de Dios. Ya. Básicamente es eso. Cualquier cosa que usted pueda hacer por su propia cuenta, sin tener en cuenta a Dios, es la carne. Y ahí cabe todo. Ahí caben nuestras capacidades humanas, nuestros talentos, nuestro intelecto, nuestras habilidades, nuestra humanidad, nuestra visión, todo lo que el hombre pueda construir, nuestros edificios, nuestras universidades, todo lo que el ser humano ha construido sin que Dios intervenga, constituye la carne. Es la independencia humana. Por eso usted ve que en el mundo Dios no existe. En el mundo no hay espacio para Dios. No, ¿cierto que no? El mundo anda, construye. Nunca la gente dice, antes de hacer una inversión aquí, no dicen los gobiernos, vamos a convocar oración en este país a ver si hacemos este asunto. Miren que un país hiciera eso. Qué maravilla. ¿Sí? Antes de hacer tal situación, no. Los seres humanos sin Cristo viven sin Dios. Y se acuerdan por allá tal vez cada vez que se encuentran con algo imposible, porque ahí es el quebrantamiento de la carne.
porque la carne tiene sus límites. Por allá cuando se topan con una enfermedad que no tiene cura, por allá cuando viene un terremoto y se cae todo al suelo, ahí sí el ser humano le viene la idea que hay un Dios. Pero normalmente el hombre vive sin Dios, ¿sí? Entonces eso es la carne. La carne es nuestra vida, es la vida que nosotros recibimos de papá y mamá, porque papá conoció a mamá, ¿sí? Y mamá se enamoró de papá. O al menos eso creo yo. No sé. Aunque mamá dice que fue por 2 millones, pero yo no sé. Es que a mí me dijo que él tenía 2 millones en el banco y yo me enamoré. Ah, bueno. Eso sí ya lo sabrán ellos. Lo cierto es que apareció este personaje. ¿Sí ves? Apareció este personaje. Y todo lo que ellos me dieron a mí para que yo existiera es la carne. Eso es la carne, ¿sí? Tanto con sus capacidades y habilidades. Nosotros somos carne. Eso es el ser humano. Carne. No contenderá mi espíritu con el hombre, dijo el Señor, porque ciertamente él es carne. Ahora, ¿cuál es el problema con la carne? Que la carne tiene su propio código. La carne no puede, aunque quisiera, obedecer a Dios. Ahora, Dios tiene una ley, ya la conocemos, las Escrituras, aquí está, la Constitución Divina. ¿Sí? Ahora, Dios nos dio la ley, expresada en 613 mandamientos, para que viviéramos por ella. Bien, realmente no nos la dio para que viviéramos por ella. Dios nos dio la ley para demostrarnos que somos carne, porque nosotros los seres humanos no nos convencemos de eso, nosotros nos creemos buena gentes. Yo me considero bien, me decía una joven con que estaba predicando en estos días, yo me considero que soy una buena persona. Y es la consideración promedio de todo ser humano, ¿cierto? Yo me considero buena persona. Por ahí hay una serie en Netflix, yo no la he visto, pero no sé si alguien de pronto vio algo. ¿Cómo se llamaba, hombre? De unas personas que las encerraban como en un lugar. Se me olvidó. Eran personas normales, pero tenían que sobrevivir y tenían que matarse los unos a los otros. Vi como la propaganda por ahí. El juego del calamar. ¿Sí? ¿Por qué hago referencia a eso? Porque el ser humano cree que es buena gente hasta que está en las circunstancias correctas. ¿Sí? Póngalo a uno en las circunstancias correctas a ver si es capaz de matar o no. Y tal vez esas personas eran personas o son personas normales como cualquier otra. Pero cuando el ser humano ya se ve amenazado en su vida, en su existencia, él va, si es posible, matar por mantenerse vivo. Es la naturaleza de la carne. ¿Sí? Se va a defender a muerte. Así somos los seres humanos. Ahora, nosotros normalmente desconocemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en tinieblas. El ser humano nace en oscuridad. Entonces, esto aquí puede estar patas arriba, ¿cierto? Esto aquí puede estar hecho un desorden, pero si todo está oscuro, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros nacemos en esa oscuridad, velados. Entonces nosotros no sabemos, no conocemos la maldad nuestra. Así que para eso fue que Dios nos dio la ley. Ahí está. Ustedes se creen buenas gentecitas, cúmplanla pues. Yo me hice siempre una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo hace un ser humano para no pecar? Respóndamelo usted. ¿Cómo hace para no? Usted dígamelo. Bueno, para allá vamos. ¿Cómo hace un ser humano para no pecar? Para allá vamos. Bueno, el ser humano nace, es carnal por naturaleza. Y nace siendo pecador. ¿Ustedes sabían eso? El ser humano nace siendo pecador. Desde niño, desde chiquito. Desde que nace es un pecador. Y usted dirá, ¿pero cómo? Claro, mire, lo que pasa es que él es un pecador potencial. Es cuestión de desarrollo.
Todavía no tenía 2 años Helen y una vez la agarré rayando la pared de la casa, con el biberón atrás. Yo le dije, ¿quién fue? Y me dijo, yo no fui. En flagancia la agarré y no era. Eso se llama mentir. Y eso es pecado. Y ahí quien dice, es que eso le enseñan en la casa. No, un muchacho no hay que enseñarle a pecar, porque él es un pecador, él aprende solo. Eso es una naturaleza que se desarrolla. El ser humano va a mentir por proteger su vida. Eso es natural en él. Y eso es la carne. Él se va a defender. Y si le toca mentir, si le toca robar y aún matar por defenderse, lo hace. Es la naturaleza de la carne. Y eso somos todos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nos convenzamos. Porque uno no se convence de eso, ¿no? Yo matar a alguien, no. Muchas buenas personas han terminado matando. Ahora, y ahorita vamos a responder la pregunta de Juan Carlos, que es muy interesante. ¿Sí? Dios sabe nosotros qué somos, porque Dios sabe todas las cosas. ¿Sí? O sea, nosotros a Dios no lo podemos sorprender. Somos nosotros los que no sabemos quiénes somos. Ahora lo que Dios hace es darnos la ley. Y nos la da y nos dice, listo, ustedes se creen buenas personas, cumplan la ley. Si ustedes cumplen la ley, van a vivir por ella. Y la ley se expresa en 613 mandamientos, ¿ok? No mentirás, primero. ¿Quién no ha mentido acá? Alce la mano, ¿quién no ha mentido? Ay, Señor, el primero ya todos nos rajamos. Sí. Bueno, no mentirás, no robarás. Todos los mandamientos había que cumplirlos todos. La Biblia dice que si alguien erra en solo uno, es maldito. ¿Sí? Y digno de muerte. Ese es el delito, la paga del pecado de la muerte. ¿Quién ha cumplido toda la ley, Juan Carlos? Usted que decía que ¿quién ha cumplido toda la ley de Dios? O sea, el propósito de la ley de Dios es demostrar que somos incapaces, que somos pecadores y que somos carne. ¿Sí? Hermano, nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que la carne es capaz de hacer. Cualquier tipo de maldad, por muy oscura y por muy extravagante con la que usted se tope en la vida, entienda que esa misma maldad corre por usted y por mí. Y que si en algún momento las circunstancias proveyeran y nos empujaran, podemos llegar a hacer cosas peores. Porque la carne es muy débil. O ni tan medio, sino bastante débil. Sí. La carne tiene su propio código. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el ser humano se independiza de Dios, se disipa la luz y aparece la oscuridad, o lo que la Biblia llama la maldad. Es algo un tanto misterioso. Pero cuando una criatura cae bajo el poder de la maldad, esta le domina. Pastor, cuando Dios hizo al hombre, cuando creó a Adán, yo me pregunto, ¿para qué creó una? Él ya sabía que la mujer iba a pecar, ¿sí? ¿Para qué la creó? ¿Cómo hay que? ¿Qué pasó, pienso yo, sí, él debió haber dado un tiempo para después crear algo distinto, para no pecar, ¿sí? Pero eso tenía que pasar, mi pregunta es eso, ¿por qué si él ya lo sabía? Porque puso ese árbol ahí. ¿Para qué nos puso esa piedrita en el camino? Ok, no, está bien la pregunta. No, a ver. ¿Por qué elige entonces a la mujer? El propósito de la escuela dominical es aprender, y también como el hermano lo decía, el hermano Eider, crezcamos. Y por eso a mí me gusta que ustedes pregunten. Vean, hermanos, primero, el árbol de la ciencia no fue una piedra que Dios puso. No, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Dios conoce todas las cosas y Él no va a caer en un bucle. Dios creó a los ángeles y los ángeles se rebelaron. Dios creó al hombre y el hombre se rebeló. Si Dios elimina al hombre y vuelve y crea otro hombre, se va a volver a rebelar. Y va a ser un bucle que nunca va a acabar, ¿sí? Ahora, Dios necesita una criatura
que gobierne, porque ese es el propósito del hombre. Recuerde, el propósito de Dios con el hombre no es salvarlo es el medio para llegar a su propósito. Su propósito es que el hombre gobierne. Amén. Es eso, que gobierne en Cristo. Pero para que el hombre gobierne, el hombre necesita aprender a obedecer. Si el hombre no aprende a obedecer, no puede gobernar. Es un principio del universo. ¿Quieres que Dios te dé autoridad? Aprende a estar bajo autoridad, porque por eso cayó Satanás. Así que estos 613 mandamientos Dios los sintetizó en un solo, cuando crea al hombre. O sea, Dios le ha de decir al hombre, usted, yo lo hice para gobernar, pero es importante que pase esta prueba, obediencia. Sintetizó su ley en un solo mandamiento, no toque ese árbol, ya. El hombre no lo pudo hacer, Dios sabía que no lo podía hacer, pero el plan de Dios no termina ahí. El plan de Dios avanza con Cristo, pero es necesario que eso ocurriera, porque si no ocurría iba a ocurrir después. Ahora, nosotros todos y toda la humanidad tiene la misma oportunidad hoy día que tuvo Adán y Eva, escoger a Cristo o rechazarlo. Y todos los días la tenemos, aún siendo cristianos tenemos esa elección todos los días, porque yo todos los días cuando voy a hacer un negocio, cuando voy a hacer algo, tengo la opción de orar, buscar la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad. ¿Me hago entender? Y solo aquellos que aprenden a doblegar su voluntad a Cristo son los que van siendo calificados para el gobierno, donde Dios va eligiendo para Él, para su reino, ¿sí? Los que no quedan descalificados. Pero es un proceso selectivo que no solo se reduce al día de que Eva tomó, sino que compone toda la historia de la humanidad. Es un proceso selectivo de Dios que tiene que pasar por esa prueba. No sé si me hago entender. Por eso para Dios la obediencia es muy, muy, muy importante. Ok. Entonces, ¿a dónde íbamos? Y antes del árbol, que ¿por qué lo pusieron ahí? Porque a Eva y no, pero hizo otra. No, en cuanto a Eva, Dios hubiera podido eliminar a Eva, claro. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa, pero vuelvo y les digo, es un bucle. Es más, la Biblia dice que Adán no fue engañado. Dicho de otra manera, Adán se inmoló, ¿sí me entiende? O sea, Adán cuando llega y ve a Eva en su estado muerta, porque él la ve en su estado muerta, porque ellos tenían una especie de luz que los cubría, porque ellos estaban en luz, pero cuando él la ve así, él por amor a ella toma el fruto y muere con ella. Por eso Adán es un tipo de Cristo. Amén. Ahora, entonces nosotros vinimos a ser carne. Viene la ley de Dios. No cometas codicia, no codiciarás. Ay, que le digan a uno no. Mire, eso está en el ser humano. Dígale a un muchacho que no. Yo le aconsejo, no le diga que no. No le diga, porque usted le dice que no, más fácil hace lo que le digo que no. No agarre. Ay, no le hubiera dicho eso. Porque Él no despierta en nosotros la naturaleza de la carne. ¿Qué es lo que vinimos a hacer cuando nos independizamos de Dios? Tenemos nuestra propia naturaleza y es la oscuridad, la maldad. ¿Sí? La maldad es la que domina a la criatura que está sin Dios. Y es diametralmente opuesta a la ley de Dios. No puede. Aun si el ser humano dijera, no, es que yo voy a obedecerle a Dios. No puede. No puede. No está en las capacidades ni en las condiciones. Su naturaleza no se lo permite. Eso es como decir usted a un cerdo, agarrar un cerdo y subirse al edificio de Habana allá en la costa y tirarlo para que vuele. El pobre cerdo se va a ir de cabezas y se va a matar, porque su naturaleza le impide volar, así él quisiera. Y el cerdo puede anhelar con las ansias del corazón volar. El cerdo nunca va a volar, porque es cerdo. El pecador puede con su corazón anhelar obedecer a Dios profundamente, pero el pecador no puede, porque su naturaleza se lo impide. El pecador dice, voy a obedecer a Dios, y a media cuadra termina pecando. Termina ofendiendo al Señor, termina mintiendo, termina irándose, termina siendo concupiscible. Y después hace otra resolución y dice, ahora sí te prometo, Señor. Y arranca nuevamente y ¡pa! De narices cayó. Y podemos quedarnos en ese bucle toda la vida hasta que entendamos que somos carne. Y solamente es cuando entendemos eso que podemos ver la salvación de Dios. ¿Y en qué se fundamenta la salvación de Dios?
La salvación de Dios no tiene que ver con corregirnos, porque a veces creemos que en nosotros hay un 50% bueno y un 50% malo, y que Dios va a quitar lo malo y esto sí, esto no. No. A Dios no, nuestra vida que nosotros recibimos a Dios no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque es mala. Aún las cosas buenas que hacemos, porque si nosotros hacemos algo bueno ya queremos que nos digan felicitaciones. ¿Sí? Ya queremos a sacar pecho y decir, yo lo hice, sí. ¿Quién barrió así también barrito? Yo. Y cuando no dicen nada, no vuelvo a agarrar una escoba. Siempre busca gloria para sí. La carne, ¿cierto? La carne no podía hacer algo si no busca a su vez ser glorificada, ser reconocida. Porque la carne no glorifica a Dios, pues para ella no existe Dios, pues ella es su propio Dios. Y quiere que se le alabe, que se le reconozca y que se le aplauda. Esa es la naturaleza de la carne. Por eso a Dios tampoco le sirve que la carne le sirva a Él. ¿Por qué? Porque en aquello que la carne haga para el reino de Dios se va a glorificar ella misma y no le va a dar la gloria a Cristo. ¿Sí ves? Porque alguien podría con su intelecto dar un sermón impresionante, ¿sí? Donde Dios no participa. Pero esa persona en la carne lo que busca es ser reconocida y que le digan, wow, qué hermenéutica, qué exégesis. Estoy anonadado. ¿Cuál es el problema? Es que eso no produce vida. Eso no toca el espíritu, lo transforma. Porque pues para eso a uno se escucha una cátedra de matemática en alguna universidad. ¿Me hago entender? Amén, amén. Entonces, de allí, hermanos, donde es muy peligrosa la carne, porque es una cuestión con la que bata. No, hermano, si yo ya tengo 80. No, hermano, 80, 90, más fuerza agarra la carne. Como al revés. Entonces uno más, sí, eso dicen las personas que están más años en el Señor, que 70 años. No, hermano, entre más viejo la carne, más fuerza agarra. Por eso es donde hay que entender la salvación de Dios y en qué se fundamenta, porque hay que decir, no, es que uno a los 70 ya la carne tal vez ya no trae. Carne, hermano, hay gente que es anciano allá muriendo ya y tirándole el ojo a la enfermera. ¡Qué miedo! Sí, seguro. Y qué triste. Y uno ve eso, hermano, y uno dice, uy, toda una vida viviendo y no, es triste, es triste. Sí, ya la muerte ahí encima, ya ahí. Entonces, la carne es una cuestión muy peligrosa, porque lo puede traicionar a uno en cualquier momento. Ahora, ¿en qué se fundamenta entonces la salvación de Dios? Básicamente es que con Cristo hemos sido crucificados. Amén. Todo lo que usted es en la carne, lo que recibe papá y de mamá, usted y yo somos Cristo. Por un acto milagroso y una ingeniería divina, Él lo puso en la cruz. El día que Cristo fue crucificado. Eso dice la Biblia. Usted y yo fuimos crucificados con Cristo. Pastor, pero no habíamos nacido. Para Dios ya existíamos. Y Él tuvo la capacidad de ponernos en Cristo el día que Él estaba muriendo. Y de esa manera eliminarlo a usted y eliminarme a mí. Ahora, pero como Él en su amor nos amó, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos. Entonces, al estar muertos, porque una vez que morimos con Cristo, estábamos muertos. Y Él en su misericordia dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Si Dios imparte vida, y cuando Cristo sale del sepulcro, salimos nosotros con Él. ¿Cuál es la ventaja de este evangelio? Que la vida que recibimos de papá y mamá no puede salir del sepulcro, porque ya no puede vencer la muerte. La única forma de que nosotros saliéramos con Cristo es que tuviéramos la vida de Él. Y la vida de Él es la vida divina, la vida de Dios, ¿sí? Porque es una vida indestructible. Es la única vida que puede entrar al sepulcro y volver a salir. Eso dijo Él: yo tengo poder para poner mi vida, nadie me la quita. Yo la puedo poner y yo también puedo volverla a tomar. ¿Sí? Y eso hizo Cristo. Ahora, la salvación de Dios no se fundamenta en arreglarnos, se fundamenta en darnos una vida nueva, una vida distinta, una vida con una naturaleza diferente. Es como si al cerdo lo metiesen en una máquina y ¡boom!, lo convirtiesen en águila. Y entonces el cerdo ahora se remonta a las alturas. No es la mejor analogía, pero de alguna manera es lo que Dios nos hizo en Cristo. O sea, no es que nos haya mejorado, no, nos hizo de nuevo.
Y ahora nos da una naturaleza distinta. Esa naturaleza es santa. Cristo no peca y ya. Es una naturaleza diametralmente opuesta. ¿Sí? Cristo no peca porque no puede. Y perdónenme decirlo de esta manera y irreverentemente lo digo, aún si fuese el caso, cosa que no es y que está lejos de la verdad y la realidad, pero permítame decirlo así para que podamos entenderlo, aún si quisiera no puede, porque su naturaleza no se lo permite. Dios no miente porque Él es santo, Él es fiel. ¿Sí ves? Esa es su naturaleza, la naturaleza de Dios le impide pecar. ¿Por qué? Porque es su ser. Y ese ser fue el que impartió a usted y a mí. Ahora, a lo que decía Juan Carlos, ¿cómo puede uno vivir sin pecar? La única forma de vivir sin pecar es vivir en esa vida, en la vida de Cristo. Sin embargo, cuando uno se entrega a Cristo, uno experimenta una dualidad de naturaleza. Uno siente a Cristo, pero a veces también la carne. Es como que los dos están dentro de uno, ¿cierto? Ahora, el propósito de Dios es madurar a Cristo en nosotros, que Cristo se desarrolle y podamos vencer la carne, porque la carne tiene como fin la muerte, pero que Cristo crezca en nosotros. Objetivamente hablando, todo el hecho de nuestra perfección ya fue hecha en la cruz, pero nosotros experimentamos ese desarrollo en la medida que nuestra fe madura. ¿Por qué? Porque la madurez del cristiano se basa en el crecimiento de su fe, no más. No más. Cuando la fe llega a un punto de madurez, el cristiano puede alcanzar la santidad. Porque la santidad no es una cuestión que a mí me la enseñe. No, ni una forma ni nada. La santidad es un desarrollo en mí, el desarrollo de la fe. Cuando mi fe llega a la estatura de Cristo, yo puedo ser realmente santo. Por lo demás, un caballo que patea le pueden envolver bien los pies y todo, sigue siendo un caballo patión. ¿Cierto? Entonces, porque a veces nosotros queremos disfrazarnos de santos, es decir, reprimir la carne. Y esto no se trata de represión. Entonces, no mire para allá porque soy santo. No mire que soy santo. Hermano, cuando algo se reprime, tarde que temprano se estalla. Explota. Por eso cuando un cristiano que trata de vivir la vida cristiana en la carne se reprime y se aparta, se hace un saperuco, porque le da libertad a todo eso, ¿sí? Que estaba reprimido. Y la salvación no se fundamenta en eso. La salvación se fundamenta en que hemos recibido una vida nueva. Y el cristiano experimenta esa vida porque uno la siente, uno siente esos deseos exuberantes por vivir, siente que uno le dice no al pecado y puede, y sin dificultad, siente que puede poner la otra mejilla y no se siente ofendido, pero al otro día a veces siente que, ay Señor, que me lo agarro, como le decían a hermano. Hay que estar, hermano Andrés, también dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Amén. Las cosas viejas pasaron. Es verdad. Ahora, ¿por qué entonces sentimos a veces deseos de pecar? Si somos sinceros. Pregunto. A ver, ¿quién me responde? ¿Quién digo yo? ¿Quién alzó la mano? Ok. Porque nosotros, hermanos, dependemos de Cristo y Cristo quiere que lo entendamos. Él hubiera podido sencillamente decir, ve, pongo mi naturaleza, la carne quedó muerta y nosotros ya diariamente solo sentir a Cristo y ya, rechazar el pecado sin problema como es Cristo, ¿sí? Y vivir así santamente todos los días. Pero eso haría un daño al corazón, porque el corazón se va creyendo que eso es propio. Es el problema. Es como cuando Dios da un ministerio, da un don. A veces uno lo usa y se vuelve como tan práctico en ello que uno dice, no, ya esto es... Se cree dueño y toma esa gloria y daña el corazón. Entonces, la nueva vida en Cristo, hermano, esto no es un regalo barato. O sea, que a uno le planten otra vida dentro siendo un pecador, que lo único que le esperaba era el infierno. Ahora le ponen otra vida
Y no es cualquier vida, porque no le pusieron la vida del arcángel Miguel ni del arcángel Gabriel, no. Le pusieron la vida del santo, del todopoderoso, del eterno. La gloria divina se la dieron. Ahora, para eso Dios inventó algo para que el hombre pueda ser santo. Humillación. Oración. ¿Sí? Porque eso es un ejercicio de toda la vida, donde cada mañana nos arrodillamos y le decimos: Señor, yo soy carne, pero tú me has dado tu espíritu para que viva por él. Ayúdame a vivir este día con el poder de tu espíritu, que el pecado no se enseñoree de mí, que no me pueda vencer, Dios mío, que pueda ser santo. Ayúdame, te suplico. Me paro y siento el poder del espíritu y camino y tengo victoria. Amén. Gloria a Dios. Como les he dicho, es el único lugar donde se consigue. Yo no puedo ir a Carrefour, véndame 10,000 de santidad. Ah, qué maravilla, ¿cierto? 20,000 de santidad. Pues los ricos fueran más santos. El único lugar es de rodillas. Segundo, yo no puedo ir y decir: Señor, ayúdame a ser santo toda esta semana, Dios mío, y me voy y no vuelvo a orar hasta dentro del lunes. Tampoco funciona así. Por eso la oración es representada por el maná. Y el maná caía cada mañana. Todos los días había que ir. Y los que guardaban para el otro día se hacían gusanos. ¿Sí? La búsqueda de Dios debe ser día a día. El Señor no dijo: cuando oréis, decid, el pan de cada 8 días, dánoslo hoy. No. El pan de esta quincena, Señor. No. El pan de cada día. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso también representa ese pan vivo que descendió del cielo, Cristo en nosotros, que nos da la vida. Y por eso, iglesia, yo les he dicho, la oración es muy importante si uno quiere ser santo. Porque la santidad se basa en que Cristo viva en mí, no más. No es yo tratar de ser santo, no. Si Cristo vive en mí, el pecado no me va a tentar. Sí, me va a transformar completamente. Lo que antes nos atraía, ahora nos repudia. Porque estamos sintiendo a Cristo. Lo que antes nos dominaba, ahorita le podemos decir no. Porque Cristo está viviendo en nosotros y lo estamos sintiendo a Él. Amén. Y Cristo empieza a crecer en nosotros. Y cuando hablamos distinto y la gente dice: wow. ¿Y este qué le pasó? Y este como habla de bonito. Este no era el marihuanero de allá de la esquina. No era el tranzas del barrio. Gloria a Dios. Y ahora habla lindo. Porque Cristo es el que está hablando. Cristo está proveyendo esa sabiduría, esa mente. Amén. Cristo está transformando. ¿Sí? Pero cuando nosotros, hermanos, abandonamos la humillación, la carne empieza a quererse robar la gloria de Cristo. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros ya empezamos a resbalar. Por eso es una guerra de todos los días. Mire, hermanos, cuando uno predica, por ejemplo, yo he predicado muchas veces en la vida, ¿cierto? Y yo a la semana no solamente predico el miércoles y el domingo, sino también otros días, el lunes, miércoles, viernes, en otros programas y también en las células. Y hermano, en cada predicación necesitamos humillarnos. ¿Por qué? Porque solamente es el Espíritu de Dios el que puede tocar el corazón suyo y su espíritu. Y el que puede generar una transformación a través de la palabra. Porque uno puede hacer de la predicación o de cualquier ministerio algo artístico. Y algo que tenga un método, sí, y un camino, y le aplicamos a esto teología y lo hacemos teológicamente, y aquí no hay necesidad de orar. Pero aquí no va a pasar nada. Porque no deja de ser carne, aunque se oiga muy bonito. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, la vida en el Espíritu se fundamenta en depender de Cristo en todo. En todo lo que hagamos. Y en entender su voluntad. El apóstol Pablo dijo: no tomen la forma, no se conformen a este mundo,
sino renuévense en el espíritu de su entendimiento para que comprueben algo muy importante. Porque algo muy importante que comprobar, ¿qué? La voluntad de Dios. La cual es, Agradable y perfecta. Amén. es eso. Cualquier cosa que yo esté haciendo fuera de la voluntad de Dios es carne. Y a Dios no le sirve. Amén. Ah, que yo la quiero hacer, hágala. Pero a última no va a producir nada bueno. Por eso todo dice la Biblia, todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que usted haga, a lo que usted se dedique, en el nombre de Jesús, hago esta labor, hago este trabajo. Dios mío, asísteme con tu espíritu. Permite que tu presencia me guíe. Permite que seas tú en mí, Señor. Y no yo. Porque yo ya no vivo. Aunque ese yo a veces quiere alzar la cabeza por ahí. Y que Dios nos ayude. Cada vez que ese yo alce la cabeza, así como en esos muñequitos que sacó con un martillo, salen y uno les da golpes en la cabeza. Así mandarlos para la sepultura, que es donde debe estar el yo, ¿cierto? Y que Cristo en nosotros viva. Hermanos, ese es el triunfo del cristiano. Entonces la carne siempre está allí. Nunca, hermanos, nunca existe tal cosa que yo hice un ayuno de 8 días y ya tengo un año en victoria. No existe tal cosa. La vida del cristiano tiene que ser una vida que se doblega constantemente a Cristo. Porque el día que uno menos piense, la carne se va a asomar. Y allí hay que aplicarle la fe. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Pero esa es la lucha. Se asoma, hermanos, y nos quiere dañar. A veces en expresiones, en deseos del corazón, aún los deseos de su corazón, póngalos en oración. Porque a veces la carne está operando subyacentemente para arrastrarlo, quién sabía qué. Todo trabajo, toda propuesta, póngala en el Señor. Porque a veces la carne nos está jalando, porque la carne es la herramienta del diablo. Mire, la Biblia dice que los que cayeron entre espinos son aquellos que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero después el afán de esta vida, ¿sí?, el engaño de las riquezas lo ahogan y se hace infructífera. Y a veces el cristiano no discierne eso y pensamiento tras pensamiento en su corazón lo atrapa. Y cuando abre los ojos está envuelto en cantidad de negocios que ya no tiene tiempo para nada. Amén. Abandonando lo más importante que es nuestro servicio a Cristo. Amén. Y eso se llama una vida carnal. Una vida dirigida según la carne, según este mundo. Pero cuando hacemos las cosas según el Espíritu, hermanos, tiene que ser diferente. La Biblia dice que hubieron 4 jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, instruidos en las leyes de Babilonia. Les enseñaron idiomas, pero cuando los trajeron al rey fueron hallados 10 veces superiores a cualquier mago y astrólogo. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban en el Espíritu de Cristo. Por eso cuando uno lo que hace, hermanos, lo hace encomendado a Dios, uno va a sobresalir. El Señor lo va a poner porque es el Espíritu de Cristo el que está haciendo, el que está diciendo. La gente va a escuchar y wow. Y este joven, esta jovencita, ¿de dónde saca tanta sabiduría y entendimiento? De la fuente de Cristo. Pero cuando uno dice es que yo sí estudio, es que yo sí sé. Ay, hermanos, vea, yo se lo digo desde la experiencia. A mí el Señor me ha hecho caer en unas bien vergonzosas. Y después uno entra en razón y dice, ay, Señor, claro, es que yo me creí ser capaz y no soy yo. Eres tú, Señor. Eres tú. Y cosas hasta en lo más sencillo, hermanos, en lo más sencillo. Vea, yo les contaba la experiencia en estos días con Madeline. Yo les enseñé a jugar ajedrez. Ellas nunca me han ganado ajedrez, nunca, excepto un día. Un día que yo en mi carne, porque esta es la carne, le dije a Madeline, le doy 1,000 pesos y me gana. Pero así, porque yo sabía que no me podía ganar, me ganó ese día. Me tocó darle los 1,000 pesos, yo más aburrido. Pero aún en eso el Espíritu me enseñaba, ¿sí?, el apoyarse en la carne, en muerte. Amén. Y que todo lo que nosotros aprendamos en la vida lo pongamos ante el Señor Jesucristo. Que nuestro conocimiento venga de Él, nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestros planes, nuestros proyectos, y seremos bendecidos, prosperados, hermanos, que es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Pablo
Pablo dijo, porque no tenemos confianza en nosotros mismos, no como quien confía en la carne. Y era un hombre que era trilingüe, porque el hombre hablaba 3 idiomas, nacionalidad romana, green card. Educado el hombre, mejor dicho, tenía más cosas que mejor no les digo. Un hombre, hermanos, porque él dice, ¿cierto? Si alguien de ustedes, dice Pablo, cree que tiene que apoyarse en la carne, yo más. Y saca el hombre su currículum. Amén, amén. Y pocos lo tenían en esa época, porque el hombre se codiaba con los grandes. De hecho, por allá un rey le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pero él dijo, yo no me apoyo en eso. Todo eso lo tengo por basura. A fin de ganar a Cristo. A fin de que Cristo extienda tabernáculo sobre mí. ¿Sí? Mire, hermanos, concluimos con este punto. Muchas veces por eso vienen las debilidades. Y muchas veces por eso Dios nos humilla, porque nos sentimos capaces. Pero la carne no puede hacer la voluntad de Dios, por eso Dios la puso en la cruz. Si puedes hacer algo para Cristo hoy, es porque Cristo lo está haciendo a través de tu vida. No más. Pablo dice, porque yo he hecho más que todos los apóstoles. Abro paréntesis, dice Pablo. No yo, Cristo a través de mí. Y eso es importante reconocerlo. Si algo he hecho para el reino es porque Cristo lo ha hecho en mí. Nada que la carne haga le es útil al reino de los cielos. Y por esa razón muchas veces el Espíritu nos humilla, nos trae la debilidad para que entendamos. Y entramos en algo que no podemos superar y volvemos y caemos hasta que entendamos, no es usted, no es usted, no es usted. Soy yo en usted. Es mi poder en su vida. Amén. Y cuando entendemos eso, hermanos, todos los días le vamos a dar a Él la gloria. Gracias, Señor, por tenerme en tu misericordia para esta labor, para este servicio, para este ministerio. Yo no la merezco, Señor, porque lo único que merecía era la muerte. Pero ahora tú me permites porque Cristo está en mí. Vean, hermanos, ahorita escuchábamos, el hermano Eider decía que hoy día se habla mucho de carros, casas, y bueno, gracias a Dios porque tiene su casita y su auto. Pero Dios ha venido a darnos un regalo que es más grande que todo, que es Cristo. Cristo. O sea, si entendemos que es Cristo, hermanos. Cristo es el regalo más glorioso que hay en el universo. Dios se lo puso hasta en el corazón. O sea, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, junte los universos, junte las galaxias con sus riquezas, junte todas las cosas en un solo punto. Y ese punto se llama Cristo. Ya, todo lo que Dios tiene y lo que Dios es, lo juntó en Cristo Jesús. Y una vez que todo estaba ahí, a usted le regaló a Cristo Jesús. Si a un ser humano Cristo no le sirve, Dios no tiene nada más para darle. Porque ese es el regalo de Dios para mí, Cristo. Para que cada día vivamos por Él. Le demos la gloria a Él. Lo amemos y entendamos que todo lo que hacemos lo hacemos por Él. Porque Él está dentro de nosotros. Amén. Es Él el que hace las cosas. A su nombre la gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y si nosotros podemos experimentar tiempos extensos de santidad, es porque aprendemos a humillarnos delante de Él. El pecado solamente nos tumba cuando dejamos de ver a Cristo, cuando dejamos de humillarnos, cuando dejamos de entender que Él es el que está viendo en nosotros y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Cuando abandonamos la oración y empezamos allí, y esto, y yo hago, y yo puedo, y yo soy bueno para aquello, pues hágale pues. Terminamos cayendo. Amén. Y humillados. Pero qué bueno que en esta mañana nos fortalezcamos en que tenemos a Cristo y que cada día vamos a vivir por Él y que en todo lo que hagamos antes vamos a orar y decirle: Señor, guíame, no me dejes caer. Tu sabiduría me guíe, tu sabiduría me dé las decisiones, dame las palabras, que no sea yo, que sea tu Espíritu. Guíame, guíame, guíame. Y vamos a tener una vida victoriosa, porque esa vida está ya dentro de nosotros. Amén. Vamos a estar de pie, mis hermanos.
Y vamos a darle gracias a Él por su palabra, su regalo, su don maravilloso. Esta vida tan poderosa, hermanos, que nosotros tenemos. Al Cristo de Dios dentro de nosotros viviendo. Esa vida poderosísima que nos alienta, nos llena de esperanza, de gloria. Este regalo es muy precioso, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por esta mañana. Dios Todopoderoso. Tuya, mi Señor, es la gloria y la honra, el poder, el reino y el imperio, por los siglos de los siglos. Oh Señor, ¿quién como tú, mi Dios, y quién que haga las obras que tú haces? Permítenos entender, mi Señor, que lo que tú nos has dado es glorioso y es maravilloso, Señor. Y que nada de lo que nosotros en la carne podamos tener jamás se comparará a tu gloria y tu favor. Permítenos entender, Señor, la necesidad de que este yo muera cada día, de que este yo, Señor, caiga cada día y a la sepultura, y que en nosotros solamente viva Cristo. Como dice tu palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Que sea tu Espíritu, Señor, nuestra victoria. Oh Señor, que podamos realmente vencer el pecado y la maldad por medio del poder de tu Espíritu Santo, por medio de la fe y de la conciencia plena de que Cristo está dentro de nosotros. Y que no somos nosotros los que luchamos contra el pecado, sino que es Cristo dentro de nosotros que nos da el poder y la vida para llegar a ser santos, mi Dios. A tu nombre sea la gloria, mi Dios, a tu nombre la gloria. A tu nombre la gloria, Señor Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Den ese aplauso al Señor.